Amigas y amigos de Brújula Internacional, siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Estamos iniciando la Asamblea General de Naciones Unidas. Recordemos que en 1945, con la Carta de San Francisco, una especie de constitución se firmó entre los países, menos de 50 apenas miembros de Naciones Unidas, muchos estaban en situaciones de independencia. Lo que fue la Carta de las Naciones Unidas, que es la Constitución, allí se establece y que cada año se reúne la Asamblea General, que es la base democrática de la organización. Pero saliendo de la se le dio privilegio a 5 países que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es permanente y está en Nueva York, va turnándose permanentemente los miembros de América Latina, de Asia, de África, salvo los permanentes que son 5, Rusia, Estados Unidos, China, Francia e Inglaterra, que han dificultado la marcha de Naciones Unidas. Hay un tono de pesimismo en los discursos primeros que vimos. Recordemos que de 1947 el primer país que habla siempre es México. No está escrito, pero es una tradición en Naciones Unidas. Por supuesto, la presidenta de la Asamblea General, que es una mujer, un cargo muy importante en Naciones Unidas, y el secretario general, que también hizo uso de la palabra. Pero el discurso más atendido era de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que haya tenido una irrupción en la política internacional y con un tema muy espinoso como es el reconocimiento del Estado palestino, donde la mayoría de los estados consideran que en 2 estados independientes y soberanos, a Israel como Estado soberano, pero ahora Palestina también, podrían dar el inicio a un camino para la seguridad y la paz. Por eso hacemos referencia al abrir la tarde de hoy en la noticia internacional lo que dijo precisamente el presidente de Estados Unidos cuando muy fuerte acusó a las Naciones Unidas de no estar a la altura de su misión y de no haber ayudado a los negocios, sobre todo negociaciones para terminar con los 7 conflictos en el mundo. Y dice además que las Naciones Unidas no tiene el dinamismo ni la fuerza para poder solventar problemas que él mismo ha tenido que solventar, sobre todo entrando en algunos conflictos como el de Rusia y Ucrania, interviniendo igualmente en Israel y Palestina, en el de Irán y Israel y en otros conflictos de la región. Sin embargo, la política de Trump ha sido muy frontal y lo vimos en este discurso, esperado por todos, pero también contrariado por muchas delegaciones, porque la mayoría están contra la política de Estados Unidos de exclusión y particularmente en los aranceles y en las tarifas que ha trastornado la economía mundial. Por eso esta Asamblea General es muy importante. Veremos lo que va a pasar porque los próximos años son definitivos. En esta Asamblea se van a tomar decisiones sobre la inteligencia artificial y la robótica, pero también sobre el medio ambiente, que es uno de los dramas que vive la humanidad, y fundamentalmente el tema y Rusia, Israel y Palestina. Puse fin así con los líderes de cada uno de estos países y ni siquiera recibí una llamada telefónica de las Naciones Unidas ofreciendo ayuda para finalizar el acuerdo. Todo lo que obtuve de las Naciones Unidas fue una escalera mecánica que se detuvo a mitad de camino mientras subía. Si la primera dama no estuviera en tan buena forma se habría caído, pero está en excelente forma. Ambos estamos en buena forma. Y luego un teleprompter que no funcionaba. Estas son las 2 cosas que obtuve de las Naciones Unidas. Una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter defectuoso. Incluso en el debate de Naciones Unidas, la actitud de las personas que esperaban era confirmar la actitud del presidente Trump, de crítica permanente a los organismos internacionales, de dejar a Estados Unidos fuera de organizaciones como la Organización Mundial de Comercio y también todo lo que tiene que ver con materia ambiental, rompiendo con los protocolos de París. Además, el presidente Trump afirmó la voluntad de seguir al lado de Israel y acusó a aliados permanentes que siempre han estado con Estados Unidos, como Australia o el Reino Unido o Francia e incluso España y tantos otros, que reconocen la necesidad de esos estados. Por eso era muy importante también la presencia no solamente de los árabes que estaban en esa disposición, sobre todo después de los acuerdos de Abraham, que era un intento para tener negociaciones con Israel, pero a raíz de lo que ha pasado en Palestina y también la incursión militar de Israel en Qatar, oímos precisamente al emir de Qatar hablando allí y criticando al Estado israelí. Dentro de ese criterio muy importante era la presencia de Emmanuel Macron, porque abría hacia Occidente, ya reconoció el Estado de Palestina en nombre de Francia desde las Naciones Unidas en un intento de aumentar la presión sobre Israel, sobre todo con un proyecto de paz en el marco de un momento histórico, pero aún principalmente simbólico, porque hay que declarar que el reconocimiento que hace Naciones Unidas es importante porque ya se trata como un Estado de Palestina, pero jurídicamente eso tiene que pasar al Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad 2 permanentes de los miembros, como son China, Rusia, siempre han apoyado al Estado palestino y ahora hay 2 más, que son Francia y el Reino Unido, pero queda un voto
que es el de Estados Unidos, y naturalmente se opondrá. Eso también dificulta al nuevo Estado israelí, pero esto abre posibilidades para tener relaciones con el mundo y actuar con más propiedad como persona jurídica internacional. Por eso la posición francesa era muy importante, como la alemana. Los alemanes todavía han dado el paso definitivo, pero están también en la disposición de participar por la paz en el Medio Oriente, a pesar de todo lo que ha habido con la violencia de Hamas. Siempre le han condenado el ataque de octubre contra los kibbutz, esos centros de producción de Israel, donde más de 1000 personas murieron, y por supuesto no comparan la proporcionalidad del ataque a Israel, y en ese sentido están partidarios de la negociación directa con dos estados. Eso es una posible solución, como lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, y lo reconoce la comunidad internacional. Francia reconoció el lunes el Estado de Palestina en la inauguración de la reunión anual de las Naciones Unidas en Nueva York, que estará dominada. Macron dijo que ha llegado la hora de liberar a los 48 rehenes retenidos por Hamas, que ha llegado la hora de detener bombardeos en Gaza, las masacres y los desplazamientos forzados. Ha llegado el momento de dejar de discutir la existencia de un Estado de Israel en cualquier lugar y darla por sentada. Ha llegado el momento de hacer justicia al pueblo palestino y por lo tanto reconocer un Estado de Palestina, hermano y vecino, en Gaza y Cisjordania y a través de Jerusalén. Ha llegado el momento de expulsar la cara fea de tierras y construir la paz. Sin embargo, Macron indicó que el establecimiento de una embajada francesa en un futuro Estado palestino estaría condicionado a la liberación de los rehenes israelíes. El domingo, también Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron al Estado de Palestina y se esperaba que otros países emularan el lunes en la ONU. Israel y Estados Unidos criticaron el reconocimiento y el presidente Donald Trump, principal aliado del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, considera que reconocer el Estado de Palestina es una recompensa para el grupo islamista palestino Hamas. Según la Casa Blanca, Israel anunció el lunes que no participará en una reunión de emergencia el martes en el Consejo de Seguridad sobre Gaza, debido a que coincide con el Año Nuevo Judío. El reconocimiento de los legítimos derechos del pueblo palestino no menoscaba en absoluto los derechos del pueblo israelí, que Francia ha apoyado desde el primer día y con los que no está menos comprometida, precisamente porque estamos convencidos de que este reconocimiento es la única solución que traerá la paz a Israel. El reconocimiento es el resultado de un proceso de varios meses, que hace unos días ya permitió aprobar por amplia mayoría en la Asamblea General un texto que apoya la creación de un Estado palestino, pero excluyendo explícitamente a Hamas, una condición exigida por numerosos países occidentales. El presidente palestino Mahmoud Abbas, a quien Estados Unidos le negó la visa para viajar a Nueva York y habló por videoconferencia, también enfatizó este compromiso. Abbas declaró que Hamas no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza. Hamas y otras facciones deben entregar sus armas a la autoridad palestina. Como se refería en la nota, estamos viviendo para los judíos el nuevo año Rosh Hashanah. Es una ceremonia extraordinaria de profunda convicción social y familiar. Y además, en este tema, pues están divididos los judíos como está dividido también Europa y los propios Estados Unidos. Ojalá que la resolución el año que venga de 2 estados, Palestina e Israel, ayuden a la paz, a la negociación y se cumpla lo del artículo 33 de la Carta de la ONU, solución pacífica de las controversias internacionales, porque siempre habrán controversias en las familias, en los pueblos, en las naciones y a nivel internacional, pero el diálogo y la negociación deben imponerse. Por eso aprovechamos de felicitar a la comunidad judía venezolana y mundial por el nuevo año, que lo están celebrando en familia y rogando por la paz, unos de una manera más directa desde Israel y en plenos combates, y otros desde sus hogares y casas. Al fin y al cabo, tanto el Islam como el cristianismo, que son sucesiones del judaísmo, son religiones monoteístas que nacieron precisamente en esas tierras, que necesitan de nuevo vivir en paz. Vamos ahora a referirnos un poco más profundamente a lo que está pasando en Naciones Unidas, dentro del análisis que hacemos y posteriormente los invitados de siempre en el tema internacional. Finalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas este año en Nueva York terminó con una de las situaciones más complicadas, como era el reconocimiento o no de las razones para que exista Palestina. Ha sido la finalización de un proyecto diplomático liderado por Francia y Arabia Saudita para impulsar la reactivación de la solución de 2 estados en la que Israel y Palestina coexistirían. Es la única respuesta al conflicto en curso desde hace décadas y que podría llevar a una solución definitiva. Fundamental ha sido el apoyo de Francia, Canadá, Reino Unido, Bélgica, Australia, Luxemburgo y Malta.
La mayoría de las recientes declaraciones europeas sobre el reconocimiento de Palestina como Estado se han producido a raíz de una campaña militar israelí en Gaza que ha causado la muerte de más de 65.000 personas. Además, la aceptación del informe de las Naciones Unidas frente a la guerra en Palestina, aunque Israel y Estados Unidos han rechazado este informe de la ONU, como también la decisión de toda la Asamblea General bajo el criterio que el ataque del pasado 7 de octubre del 2023 contra Israel fue liderado por el grupo militante Hamas, que mató a casi 1.200 personas y precedió la campaña militar de Israel en Gaza. Este reconocimiento mayoritario de las Naciones Unidas sería un paso, aunque por ahora solo simbólico, porque jurídicamente no hay razón hasta que no lo defina el Consejo de Seguridad, quien daría la última palabra, y donde Palestina contaría ahora, además de Rusia y China, con el apoyo de Francia y Reino Unido, pero está el veto de los Estados Unidos. Alemania, que ha sido un aliado de Israel, siempre calificó la ofensiva israelí en Gaza como desproporcionada, pero rechazó llamarla genocidio. En contraste, el presidente español Pedro Sánchez habló de genocidio, reconoció el Estado palestino y respaldó sanciones contra Israel. Recordemos que el término genocidio desde 1943, creado por el judío polaco Rafael Lemkin, en parte como respuesta al asesinato sistemático de judíos por parte de Hitler en Alemania nazi, perdió a toda su familia este escritor, a excepción de sus hermanos en el Holocausto. El artículo 2 de la Convención de Genocidio define cualquier acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Estos actos podrían incluir asesinatos, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, condiciones de existencia que acarreen la destrucción física, medidas para impedir los nacimientos y el traslado por fuerza de niños de un grupo a otro grupo, de acuerdo a la definición de Naciones Unidas. Por ahora, el reconocimiento del Estado palestino tendría la posibilidad de un alto al fuego dentro de las estructuras diplomáticas, burocráticas y legales internacionales existentes. Lo cierto es que, aunque no cambia inmediatamente la situación de Palestina, otorga a los palestinos una participación mucho mayor en las negociaciones, porque negociar entre un Estado y otro Estado no es lo mismo que negociar entre un Estado y otro Estado no reconocido como era Palestina por muchos miembros de la comunidad internacional. Lo cierto es que Israel sigue avanzando con sus tropas en la ciudad de Gaza, con consecuencias que pueden ser muy negativas para los propios rehenes israelíes, pero fundamentalmente para la población de ese país. 30% de los civiles ya habían abandonado la ciudad, pero queda una resistencia de Hamas y podría ser terrible la parte final de esta historia, aunque las Naciones Unidas intenta llegar a un acuerdo definitivo para salvar a los rehenes y evitar mayor violencia y destrucción. Desde 1979 se demostró que era posible la relación cuando Egipto e Israel firmaron un acuerdo de paz y posteriormente cuando Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaron los llamados acuerdos de Abraham, pero ahora revisan los Estados Árabes las relaciones con Israel, que sería lo posible y lo que desean la mayor miembro de Naciones Unidas, esa existencia de los dos estados con independencia, democracia y libertad. Seguiremos de cerca el debate general del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General, cuyo lema es Juntas y juntos somos mejores, más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos.